y usted va platicando con él y él con usted. ¿Se imagina los discípulos, los apóstoles y los hombres que vieron a Jesús caminar al lado de él? Qué bonito, porque él se sentaba, se recostaba en el pasto, mandaba a la gente a recostar, les daba de comer, y donde él iba siempre les habló de una parábola, siempre les habló de algo bonito. Pero en este versículo, en este capítulo, él se remontó no a una parábola cercana, sino en los tiempos lejanos, porque hasta el día de hoy han pasado 2000 años y aún la palabra está cumpliéndose día a día. Amén. Y él siempre habló del sembrador, de la semilla, del trigo, la cizaña, pero aquí él llegó a algo más, llegó a algo muy profundo, porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos: el Señor ya viene, porque oímos de guerra, terremotos, pestilencia, oímos que la violencia ha aumentado, que en el país entran y sacan a las personas y a todos los matan, y eso nos acerca. Pero el Señor Jesús, antes de todo eso, llegó a esclarecer algo grande en el corazón de los apóstoles, de los que caminaban con él. Pero hubo algo bonito que él dijo: mirad que nadie os engañe. Porque es lo más fácil que el hombre tuerza el camino. Es más fácil que el hombre se vaya por la vía más rápida, o como decimos nosotros, que le encontremos vereda al camino largo. Pero el Señor nos hizo una advertencia tan linda, tan hermosa, que él, estando sentado con sus discípulos, yo me imagino a Jesús en el monte de los olivos, sus discípulos con él. En el libro de Marcos nos describe quiénes eran los discípulos que estaban con él. En el Marcos capítulo 13, versículo 17, está lo mismo, y Jesús le preguntan, ahí estaba Pedro, Jacobo, Juan, siempre los hombres que se acercaban a Jesús. Ellos fueron los que se acercaron y le dijeron: maestro, ¿qué de señales habrá de tu segunda venida? Antes de esto, él les había hablado de que el templo de Salomón iba a ser destruido, que todo no iba a quedar nada, ni piedra sobre piedra, y iba a venir una destrucción grande. Pero los discípulos le empezaron a decir: ¿qué de tu venida? ¿Qué de tu segunda venida? ¿Qué señales habrá antes de eso? Y él empieza diciendo: mira, que nadie te engañe, que nadie tuerza el camino en el cual tú has aprendido de mí. En estos últimos tiempos en el cual nos ha tocado vivir a nosotros, en el tiempo actual, se han levantado tantas religiones, aparentan ser cristianos, aparentan llevar la palabra de Dios, aparentan tener el verdadero concepto de Cristo, pero si uno va a la doctrina, va a lo que cree, y entonces nos damos cuenta que de esos el Señor nos estaba advirtiendo que no nos engañaran. Porque muchas veces nosotros nos cuidamos del enemigo que vemos que es enemigo, pero no nos cuidamos de aquel que vemos que está vestido de persona buena, pero de su interior no es lo correcto. Porque muchas veces transversamos la palabra y queremos quitarle o queremos ponerle. Hay doctrinas que se han levantado negando primeramente que el milagro ya no existe, que ya no hay sanidad a través de Cristo. Otros te pueden decir que el reino de Dios está en la tierra, que no hay nueva tierra, que no hay una vida más allá, que después de la muerte se acabó todo. Y el Señor por eso nos empezó a advertir y nos dijo: mira, que no te engañen los que se levanten después de que yo me vaya. De los que cuando muera Pablo, después de que muera Pedro, después de que Jacobo termine su ciclo en esta tierra, mira que no te engañen los que vengan después de nosotros, porque van a venir muchos diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y la palabra de Dios nos dice: y engañarán aún a los escogidos. Por eso Él nos dio una buena palabra, una buena enseñanza, nos advirtió diciendo: mira, muchos se van a levantar aparentando ser buena doctrina, aparentando ser cristiano. Pero Él empezó a darnos esta advertencia. Qué lindo fue el Señor que sentado en el monte de los olivos, yo me imagino la alegría de Pedro, la alegría de Jacobo, los que estaban con Él,
se quedaron maravillados cuando el Señor les empezó a contar todo este capítulo, les empezó a hablar de todo esto. Les dijo, mira, van a haber guerras, van a haber pestilencia, van a haber tantas mortandades, pero cuídate que no te engañen, que no te hagan torcer de lo que has aprendido del Maestro que vino a dar vida a este mundo. ¿Y de qué nos advertía el Señor? ¿Cuál era la preocupación de Jesucristo para con su pueblo, para con sus escogidos, para con los que Él ya había enseñado, para con los que Él ya había sacado del mundo y los había puesto a ser predicadores de su palabra? ¿Cuál era lo que Él le preocupaba? El apóstol Juan, el apóstol amado, en su carta nos describe y nos habla un poco de lo cual el Señor nos advirtía aquí, que no nos engañáramos. Si me acompañan al libro de la carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 y 23, ahí vemos lo que Jesús le estaba diciendo a los apóstoles en ese momento. Primera de Juan, capítulo 2, 22 y 23. Y hoy en estos tiempos hay mucha de esa gente. Hoy en esta actualidad en la que vivimos, lo puede ver usted por televisión, por internet, por el YouTube, por donde usted se mete. Hay predicaciones que al principio se ve que todo va bien, pero al ver el final, usted ve que niega a uno de los que Juan empezó a decir en este capítulo. Amén. Él dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay doctrinas en esta actualidad que podrá ser muy bonita, porque andan bien vestidos, porque andan de ciertas cosas, pero niegan la eficacia del Hijo del Hombre. Niegan la eficacia de Jesucristo. Otros dicen que Jesucristo no fue el Mesías, sino que nomás fue un profeta. Otros dicen que Jesucristo no nomás vino como cualquier hombre, pero yo te digo que Jesucristo vino con un propósito, que Jesucristo descendió del cielo siendo el único Hijo del Dios Todopoderoso y vino a esta tierra para darnos vida y vida en abundancia, para perdonar nuestros pecados, que por medio de Él y por Él nosotros fuéramos salvos y fuéramos libres de cualquier condenación. Y todo aquel que te diga que Jesucristo ha sido como cualquier persona, como hombre, y no ha sido Hijo de Dios, niega la existencia de aquel que nos dio a su Hijo para que hoy tú y yo pudiéramos estar aquí dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hoy el Señor te dice, no te engañen los que se levanten en el nombre de tal persona o creyendo que tal persona puede hacer esto, puede ser aquello, sino que todo lo que se haga en el nombre de Jesucristo, en el cual fue dado como mediador entre Dios y los hombres. Solamente en ese nombre hay salvación, hay vida eterna, hay autoridad sobre todas las cosas, y su palabra no se ha terminado, porque todavía está el tiempo de la gracia, todavía su misericordia. Él no ha venido, por lo cuanto esta palabra está vigente, que por Él nosotros somos salvos, y el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que niega al Hijo niega la existencia de Dios, y que niega a Dios, ese está perdido, porque dice que el que no cree en el Hijo tiene condenación. Pero tú y yo hemos creído en el Hijo, tenemos vida eterna. Aquel que te diga que no hay salvación, que estás perdido, pero si tú tienes a Cristo, lo has aceptado, te has bautizado, tienes vida eterna, porque la palabra te lo dice y te lo confirma. Pero eso el Señor te empieza a decir, mira, que nadie te engaña en lo que tú has creído. Y el apóstol Juan, si usted sigue leyendo, te dice que no te quiten de lo que te enseñaron tus padres, tus anteriores, los antes de ti, de lo que te enseñaron. Ese sigue adelante, que no pierdas ese camino que es Jesucristo. No hay otro medio en el cual puedes ser salvo, puedes ser sano, puedes ser libre, puedes ser
aquella persona restaurado, no hay otro medio, sino que solamente en Jesucristo, en aquel que se sentó en el monte de los olivos con los apóstoles y les dijo: mira, que nadie te engañe, porque solamente en Cristo está el camino, está la verdad, está la vida, y por él llegamos al Padre. Por eso muchas veces nosotros podemos ver que la doctrina puede ser buena, su principio, pero si usted le toma importancia y ve que alguna de estas cosas le niegan, están erradas, porque el que dice que Jesucristo no es hijo de Dios o que no descendió de Dios, está negando la eficacia por el cual ha venido a esta tierra a darnos vida eterna. Amén. Solamente por Jesucristo, el que se sentó en ese monte de los olivos y les empezó a explicar y les contó todo lo que iba a acontecer, solamente por él, por esa muerte en la cruz del Calvario, que él resucitó y él dijo: yo soy el mismo. Le dijo a Tomás: mira mis llagas, mira mis heridas, yo soy el que estaba antes de ti, cuando estábamos, cuando comíamos, cuando hacíamos esto. Yo soy el Cristo, y ahora va a ser levantado a la presencia del Padre. Y fue levantado en aquella nube, y él dice que en esa nube volverá. Pero ya no va a volver a predicar, sino que levantará a sus escogidos. Aleluya, gloria a Dios. Levantará a los que creyeron en él. Por eso es de que el apóstol Juan nos dice: mira, ¿quién es el mentiroso? El que niega a Jesucristo. Muy buena podría ser la doctrina o la persona, pero si niega a Jesucristo no es buena. A su aparecer o aparenta ser verdadera. Por eso el Señor te dice: mira, no te cuides de aquel que es tu enemigo, sino que cuídate de no caer en el error de los que muchos piensan que son y no lo es. Por eso en estos últimos días yo veía muchas cosas en el cual uno predicaba y decía que los milagros ya no existen, que eso ya pasó, que eso fue tiempos atrás, que eso ya no hay sanidad, y empezaba a decirles, como advertirles, que eso ya se había terminado. Pero en la Biblia, en el cual yo tengo, en el capítulo 16 del libro de Lucas, él empezó a decir que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere ya ha sido condenado. Pero dice: estas señales seguirán a los que creen mi nombre. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y él empezó a decir: y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces en esa palabra yo me baso, en esa palabra yo te puedo decir que hay sanidad física en este día, que hay milagros, todavía existe, porque Cristo aún no ha venido y Cristo está en medio de su pueblo, y su palabra dice que no se ha cortado su mano para bendecirte, que no se ha cortado su misericordia para redimirnos, que todavía Él les está esperando. Para todo aquel que todavía no lo ha aceptado, Él lo está esperando que lleguen a sus caminos, a sus pies, y puedan tener vida eterna como hoy tú y yo lo tenemos. Amén. Por eso Él te dice: mira, cuídate. Aquel que niegue lo que está dentro de toda esta Biblia, o el que lo ponga o le quite, Él te dice: si lo quitas, yo también te quitaré del libro de la vida. Y si le pones, también mayor será tu castigo. O sea, de ninguna tú te salvas. Pero el Señor te dice: mira, cuida conforme está escrito, que no te engañen. Porque lo que está, eso es. Que te dije, yo te doy autoridad. La autoridad se la dieron a Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Pero dijo: yo te lo doy a ti, para que en mi nombre tengas poder. Así que todo lo que hagamos es en el nombre de Jesucristo. ¿Para la gloria de quién? Del hombre no, del que predica no, para el que no, sino que para la gloria de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, de aquel que caminó manchado o lleno de sudor, gotas de sangre corrieron rumbo a ese lugar de la Gólgota, que se llama la calavera. Caminó con esa cruz, sufrió, fue crucificado, unos clavos traspasaron su mano, traspasaron sus pies. En ese nombre, para la gloria del Padre y del Hijo, tú y yo podemos en el nombre de Jesucristo hacer tantas cosas, pero no para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios, para que la obra siga creciendo. Porque Él te dice: el que no creyó por la palabra va a creer por la obra.
Pero el Señor dice, yo quiero que todos crean. Y Él te sigue diciendo en el capítulo 16 de Lucas, dice, será predicado este evangelio hasta el rincón del mundo, para que nadie diga, señores, que no me dijeron nada, señores, que no me predicaron. Hoy hay mensajes buenos en el YouTube, hay mensajes buenos en la televisión, pero también así como hay buenos, también hay errados. Pero mira, que la palabra que tú comas, de la que leas, de la que vivas, sea por esta palabra. Amén, que está escrita, la que Jesús habló. El profeta Jeremías dijo algo muy lindo en el capítulo 6, versículo 16. Dijo al pueblo de Israel, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas. Dice, mirad cuál es el buen camino y andad en ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ellos dijeron, no andaremos. ¿Cuál es la senda antigua? Por donde anduvo Abraham, por aquella senda donde estuvo aquel hombre llamado Jacob, que le dijeron, mira, tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Aquel llamado Isaac, cuando le dijo, mira, si tú ves las arenas del mar, si tú lo puedes contar, van a contar tu descendencia. Aquel Noé que le dijeron, mira, hazte un arca en medio del desierto cuando aún no llovía. Esa senda antigua, por aquella senda antigua, cuando un hombre que no tenía letra, que no tenía nada, se acercaba rumbo al templo de Salomón a orar, y había un cojo y le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero en el nombre de Jesús, que tú te levantes. Aquel cojo se levantó, aquel cojo anduvo, aquel cojo empezó a saltar y entró con ellos al templo. Esa es la senda antigua, donde tú y yo tenemos que andar, por esa senda donde anduvieron los profetas, los apóstoles, y por esa sangre de Jesucristo, que el cual Pedro y Juan hicieron milagros. Tú y yo podemos seguir haciendo la misma obra de los apóstoles. Por eso él dijo, cuídate. Juan aquí nos dice, mira, por lo que te han enseñado, por eso anda, por eso camina. Tú y yo nos hemos enseñado, hemos nacido medio del Evangelio, dentro del Evangelio. Nos han enseñado a Cristo, nos han enseñado que el Cristo es el Todopoderoso, que por Él somos libres y tenemos la libertad del Padre por medio de Él. Por eso no nos desviemos de ahí, no nos dejemos engañar, que tantas cosas salgan, que tantos aquellos, que muchas se han levantado y dicen, para de sufrir, que ya no tienes por qué enfermarte, que ya no tienes que ser pobre, que tienes que ser rico, que tienes que ser aquello. Pero si tú vas a la palabra, te dice, Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué nos está dando a entender? Que vamos a pasar por dificultades, que nos vamos a enfermar, porque somos cuerpo, carne débil. Pero a través de la palabra nos dice, mira, podrás perder un miembro de tu cuerpo, pero que no pierdas tu alma. Eso es lo más lindo, eso es lo más hermoso que el Señor te dice. También nos cuenta en la Biblia nos dice que hubo un hombre rico y un hombre mendigo, que su cuerpo estaba lleno de llagas. Al aparentar, a simple vista de nosotros, yo pudiera decir, yo quisiera ser el rico, porque él no sufría. Pero en el término después, prefería ser el pobre, porque ese estaba en el mejor lugar. Porque eso dice que al morir, el hombre que estaba con llagas fue levantado al seno de Abraham. Y el que tenía todo fue al lugar de tormento. Pero tú y yo no nos debemos de preocupar, porque hemos creído en Cristo. Amén. Y vamos a ser levantados a donde aquel que tenía llaga fue levantado, porque Él lo ha prometido. Porque aquel que levantó al hombre pobre que tenía llaga y lo llevó al seno de Abraham, también tiene poder para levantarnos a ti y a mí, llevarnos a la presencia del Padre. Amén. Al paraíso eternal. Es por lo que hoy estamos luchando. Es por lo que hoy no nos dejemos engañar por lo que se levante en el camino, sino que sigamos a Cristo, que Él es el verdadero camino, que Él es la vida, que Él es la esperanza de todas las cosas. En este mundo podemos ver tantas cosas. Muchas veces hay gentes que dicen, mira, si tú te enfermas es porque llevas maldición, porque llevas aquello y aquello, y quieren desviarte
de que el cuerpo de un cristiano no tiene por qué enfermarse, pero si usted se va a la palabra y medita en lo que ha hecho y se da cuenta que usted ha caminado conforme a las cosas que Dios le ha mandado, entonces usted dice, esto ha sido para la gloria de Dios, para que la obra de Dios sea manifestado en mí, porque si no hubiera problemas, ¿dónde existiera el milagro? ¿Dónde me pudiera yo levantar y decir, el Señor me sacó de este problema? Si mi vida fuera todo tranquilo. ¿Dónde pudiera yo decir que la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás todo será por añadidura? Si todo lo tengo, ¿de dónde podré yo decir eso? Eso viene cuando no tienes la capacidad o no tienes cierta economía, y el Señor dice, mira, para que te des cuenta que ni todo el trabajo del mundo te va a sacar de donde estás, sino solamente mi bendición. Solamente mi bendición es el que te va a dar aún más de lo que tú puedes ganar trabajando todos los días de la semana. Amén. Solamente mi misericordia es la que te va a salir hacia adelante. Yo viendo en ciertos programas, veía a un campeón del mundo en un boxeo, que tuvo todo. Él salió de lo más bajo y llegó a ser 3 veces campeón del mundo. Y él dice, $1,000,000 para mí es como si que tuviera 10 pesos en México. Y lo compraba casas por donde todo el país. Pero llegué el momento en que me sentí solo. No tenía nada. Teniendo su familia, teniendo todo, no me llenaba nada. Nada. Y el alabanza que cantaba mi hermana hace rato, solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Porque ni todos los millones que él tenía lo pudieron llenar el vacío que solo el Espíritu Santo, que solamente Cristo puede llenarte, que solamente la palabra viva puede confortarte, que solamente el Espíritu te puede llegar y decir, no temas que yo estoy contigo. No podrá haber nadie a tu alrededor, podrás estar solo, pero te sientes el más protegido del mundo porque sientes la seguridad que el ángel de Jehová está a tu alrededor. Amén. Podrás tener el dinero. Ese hombre dice, yo tenía todo el dinero, pero no tenía nada. Se metió al vicio, se hundió, se hizo heridas y anduvo a punto de la muerte, porque el dinero, dijo, no me hizo feliz. Pero tú y yo, a lo mejor no tenemos mucho dinero como ese hombre, pero somos hijos de un rey, porque hemos creído en esta palabra viva. Así que gózate, alégrate de decir, Señor, podré andar en este carrito de lo más bajo, pero soy hijo del rey, porque el día en que mi cuerpo deje de existir en esta tierra, voy a ser levantado por los ángeles a la presencia del Padre. No te sientas triste, porque muchas veces dicen, es que si no tienes esto, Dios no está contigo, Dios no te ha dicho eso, Dios te ha dicho que busques primeramente el reino de los cielos. Si andas en el mejor carro, gloria a Dios, pero asegurémonos que la presencia de Dios vaya en ese lugar. Si andas en el carrito que apenas camina, pero también que la presencia de Dios esté en ese lugar, porque Él no te va a dejar, porque Él va a estar contigo, porque Él te dice, mira, cuando tú estés conmigo, eres bienaventurado, eres feliz, eres contento, porque lo tienes todo. Tienes aquel que dijo, yo he vencido al mundo, que es Jesucristo. Por eso muchas veces nosotros tendemos a dejar el evangelio por las pruebas, por las luchas, por aquello, porque yo soy esto. El Señor te dice no. Job, en el libro de Job, capítulos 4:17, él dijo, bienaventurado el hombre que recibe la corrección de Dios, a quien Dios corrige, dice, porque éste recibirá consolación. Qué lindo es recibir consolación, no del hombre, sino del Dios Todopoderoso. ¿Se imagina usted cuando el hijo se cae, sea de cualquiera de ustedes, cómo va el padre y lo levanta? Ve si se raspó, ve si tiene alguna herida y lo cura. Y el Señor te dice, yo hago la herida, pero yo también la curo, yo la vendo, yo la sano, yo la restauro a través de la llaga de Jesucristo. Así como usted cuida a su hijo, así también el Señor nos cuida a nosotros. ¿Se imagina la mano de Dios tan linda levantándonos?
¿Se imagina usted que si no pasáramos por ese problema, dónde estaría la mano de Dios restaurando? ¿Cómo nosotros podíamos sentir aquella presencia tan lindo si no hubiera un vacío? Dijera, todo está lleno, sino que en aquel vacío el Señor llega y el Espíritu llena ese lugar vacío y tú sientes aquella fortaleza viva, aquella fortaleza que te levanta, y entonces dices, al Dios en quien yo sirvo es el Dios que le dijo a Juan, a Pedro, mira que nadie te engañe, hablándole en el monte de los olivos, y esa es la promesa para ti, para mí y para todos los que creemos en Él, que un día moraremos en su presencia. Y Él dijo, esta palabra, dice, el cielo, la tierra pasará, pero esta palabra que está escrita no pasará. Él volverá un día. Alégrate, pueblo, alégrate que Él vuelve por su iglesia que vino a comprar en la cruz del Calvario, que Él les daba advertencia, que Él les decía, mira, yo soy el Hijo del Dios Altísimo, por lo cuanto el que niega a Cristo no tiene parte en el reino de los cielos, pero el que confiesa a Jesucristo será confesado su nombre ante el Padre, ante los ángeles y ante todo lo que hay ahí arriba. Pero asegurémonos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque Él viene pronto, sus señales se están cumpliendo y todo está llegando a su final. Pero lo importante es que tú y yo permanezcamos en aquella senda antigua donde anduvo el apóstol Pedro, en aquello que Pedro enseñaba, en aquello que decía, mira, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿Dónde quedará el pecador? ¿Dónde quedará aquel? Si tú y yo, dice, que estamos caminando por la senda antigua, que caminamos, sufrimos y hacemos el esfuerzo con aquella dificultad vamos a entrar, dice, ¿dónde quedará el pecador? Pero alégrate porque tú y yo estamos en la senda en el cual Jesucristo nos marcó. Solo por su sangre y por su llaga, tú y yo tenemos entrada y redención a la entrada del Padre Celestial, por esa sangre. Pero aquel que te diga, no, es que por fulano, por tal y por tal, ese te está engañando, porque solamente hay un camino para llegar al Padre. Solamente hay una respuesta, solamente hay una salvación, que es Jesucristo. Él es la entrada al Padre Celestial. Que los milagros existen porque están en la Biblia, que el que cree le es posible, y para el que cree tiene las señales del Padre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, digo, en el nombre de Jesucristo. Juan en el capítulo 15, verso 7 dijo, permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pide todo lo que tú quieras. ¿Qué más podemos decir? Es que el Señor no hace esto. Si dice, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que tú quieras, que yo te voy a dar, que yo voy a escuchar tu voz, que yo te voy a responder. Pero muchas veces nos ponemos en duda y decimos, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero si tú y yo nos encontramos en eso y decimos, sí, el Señor nos va a responder. Al profeta Jeremías, Dios le dijo, mira, pelearán contra ti, pero no te vencerán. El problema es cuando están peleando contra ti. Es bonito decir, la palabra, pero el problema es cuando está en la pelea y dices, ahí es donde, pero dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El problema es mantenerse firmes, porque mientras tú te mantengas firme, ten por seguro, y la seguridad está que va a huir de ti, porque Él mandará, el Señor mandará ángeles que te fortalezcan. Él mandará a sus ángeles para ayudarte y librarte de todo peligro. En la situación en la que estés, dale gracias y la gloria a Dios, porque si estás pasando por un problema, es para que la gloria de Dios sea vista en tu vida, para que un milagro se produzca. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, ¿y qué hice? ¿Y qué no hice? O estaré bien, pero el Señor te dice, si hiciste o no hiciste, lo que yo quiero es que tú entiendas que el poder es mío y la gloria ha sido dada, para que tú veas con tus ojos que en quien tú has creído es un Dios vivo, que te puede sacar del problema, que te puede sacar de cualquier necesidad y no te va a dejar solo. Él no nos va a dejar desamparados. Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin de este siglo, de este mundo. Y aún si estuviéramos muertos, Él no va a decir, ya se murió, ahí que se quede. No,
por cuanto me sirvió, dice que de ahí va a ser levantado, porque anduvo conforme a la voluntad de Jesucristo. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice. Cuídate. Mira que nadie te engañe. Muchos te dicen, es que después de esta vida ya no hay otra. Pero tú y yo creemos que hay condenación y que hay vida eterna. Tú y yo creemos en esa. Porque si no creyéramos en eso, si no hubiera salvación y no hubiera condenación, no estuviéramos en este lugar. Estamos aquí porque queremos salvar nuestro alma, porque estamos aquí, porque sabemos que hay un lugar más bueno que esto, porque sabemos que hay algo más hermoso que Jesucristo fue a preparar, porque sabemos que Él viene por su pueblo, porque sabemos que por medio de esto nosotros podemos encontrar la salvación, la paz, la sanidad, la esperanza, y todo podemos encontrar a través de servirle al Señor. A través de caminar, a través de creer, a través de confiar en Él, nosotros podemos encontrar al Hijo del Hombre consolando nuestra vida. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza. Imagina, por eso Jesús le dijo eso a sus discípulos. Y si nosotros leemos todo el capítulo, ahí le dijo todo lo que hoy podemos ver aconteciendo en estos últimos tiempos. Si usted ve a los países, ve a México, a El Salvador, a Honduras, y no ve cosa buena, sino pura violencia y destrucción. Pero lo más importante es de que sabemos que nuestro Redentor está cerca, a la puerta. Está esperando que esa trompeta suene. Pero he aquí que Él dice, nadie lo sabe. Que alguien le diga, mire, el Señor va a venir en tal fecha, le dé día y hora, se equivocó, porque Él dijo, ni los ángeles, solamente mi Padre. Pero así nos advirtió y nos dijo, prepárate, velad y orad, para que no caigas en tentación, esté listo, porque puede ser hoy, puede ser mañana, el día que sea, pero que no te encuentren en una vida que no es en la que Él quiere que estemos. Por eso Él nos dice, no te engañes. Porque muchas veces nos pueden engañar y decir, mira, el Señor va a venir dentro de 20 años, puedes hacer lo que quieras y al año antes de que Él venga te reconcilias y te vas con el Señor. Pero ¿qué tal si no, Dios no nos presta la vida en 20 años? O si Él viene antes. Por eso es bueno estar preparado en todo tiempo. Amén. Sirviendo y creyendo en aquel que es Jesucristo. Por medio de Él está la vida eterna, la esperanza de nosotros. Hay liberación, hay salud a través de Jesucristo, a través de Él y solamente de Él. Aquel que le diga que la libertad o que ciertas cosas, podrá ser psicología de hombre, podrá ser universidad, lo que sea, pero no llega a la magnitud que es la palabra de Dios. Nadie puede reemplazar al Cristo vivo en quien tú y yo servimos. Porque el hombre puede curarlo de afuera, puede curar ciertas cosas, pero no te cura el alma. Ni te puede llenar lo que el Señor llena a la profundidad de su palabra, el espíritu, el alma. El cuerpo puede ser curado por el hombre, pero el alma no. El alma solamente Jesucristo tiene el poder de sanarla, tiene el poder de restaurarla, tiene el poder de librarla de condenación y darle vida eterna a través de su Santo Espíritu. El Señor es el único que nos puede ayudar. Es por eso de que Él nos advierte que no te engañen, que no te saquen del camino, que no te saquen de la verdad, que la verdad es Jesucristo. Que la verdad es a través de Él y solamente por Él vamos a llegar al cielo haciendo la obra que Él nos ha mandado a hacerlo. Que es guardar su palabra, que es caminar conforme Él nos ha mandado a hacerlo. Apártate del mal, sigue el bien, haz la justicia, sigue la fe, camina como anduvieron tus padres, camina como anduvo Noé, como anduvo Elías por la fe, y por la fe le fue dado nombre, que hoy podemos ver que Elías hizo descender fuego del cielo, hizo aquello y el otro, pero hoy tú y yo vamos a ver al Padre por medio de la fe. Amén. No hemos visto a Jesús, pero hemos visto sus milagros. No lo hemos visto cara a cara, pero lo hemos sentido a través de aquel fuego que nos quema cuando sentimos esa presencia. Eso es lo que nos consuela. Aquel que te diga, ay, es que el hablar en lenguas o el sentir la presencia de Dios, eso no es
la Escritura nos dice que sí, que el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne y que hablaríamos ciertas lenguas y que nosotros lloraríamos en su presencia. Porque muchas veces dicen que el llorar en ciertas cosas es malo o que no va, pero si el Señor te toca, nadie te puede hacer callar. Uno se desvanece en la presencia de Dios, pero el Señor te dice, asegúrate que lo que está dentro de ti sea la presencia de Dios. Asegúrate de eso, que no te puedan mover de lo que te han enseñado, que es Jesucristo. Se levante el quien se levante, pero tú sigue firme y puesto los ojos en Cristo, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. En Él la mirada, en Él puesto, que un día vendrá en las nubes y lo veremos. Veremos su resplandor, veremos su gloria, veremos todo. Pero hoy tenemos la confianza que Él está a nuestro lado. Y si no está a tu lado, asegúrate que esté dentro de tu corazón, que es lo más lindo. Porque muchas veces decimos, el Señor va conmigo, pero ¿en qué lado? Lo más lindo es cuando va dentro de tu corazón. El ángel podrá ir a tu alrededor, pero la presencia de Dios siempre esté dentro de tu corazón, que es lo más lindo, que es lo más hermoso. Podrás estar solo en el camino, pero el Señor es tu protector, es tu guía, es tu guardia. Eso es lo que nosotros debemos de cuidarnos, de no hacer caso a todo lo que se oiga a través de las redes sociales o todo lo que nos digan. Asegurémonos que siempre sea en el nombre de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que se levantó al tercer día y dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué gran noticia, qué gran palabra que nos dio y nos dijo, mira, la resurrección y la vida soy yo, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque de ahí seremos levantados del polvo, de donde estemos, dice que Él nos va a levantar para la gloria de su nombre. Así que sigamos caminando en los caminos del Señor, sigamos puestos en esa fe, que venimos a este lugar, venimos a alabar al Señor, porque hay un alma que salvar, porque hay un cuerpo que necesita de Dios, con hambre y sed de justicia, buscando la presencia de Dios, y que Él dice que el que le busca lo halla, y el que le clama Dios lo responde. Que Dios no se ha cerrado los oídos para no oír, sino que Él está presto a escuchar nuestro clamor, a ver lo que nos está pasando. Dios nunca ha llegado tarde, sino que Él ha llegado en el tiempo exacto, para que su gloria sea manifestado a través de los hombres, a través de nosotros. Así que espero que haya sido un mensaje para nuestra vida, una palabra que pueda llenar nuestro corazón. Así que yo le pido que se ponga de pie.